Hay un sonido que solo existe en Granada cuando cae la noche. No es el azán. No es el agua de las acequias. Es algo anterior a todo eso. Algo que no tiene nombre en ningún idioma. Es el sonido de una ciudad que respira. Y en algún lugar de esa respiración, en una azotea que ya no existe, en una noche del siglo XIV de la que no queda ningún registro oficial, ocurrió algo. Una historia que nadie contó. Que nadie pudo contar. Hasta ahora. Bienvenido, bienvenida, a Mitos y Sueños. Me alegra muchísimo que estés aquí. De verdad. Si estás viendo esto, es porque compartes algo con las personas que llevan siglos necesitando sentarse alrededor de un fuego y escuchar. Esa necesidad de que alguien te diga, siéntate, que tengo algo que contarte. Pues siéntate. Hoy te traigo un cuento original, ambientado en Al-Ándalus, en la Granada nazarí. No es un mito conocido. No es una leyenda que hayas escuchado antes. Es una historia que nació aquí, en este canal, pero que está hecha de la misma madera que todas las grandes historias del mundo árabe medieval: amor, traición, poesía y una decisión que no tiene respuesta correcta. Antes de que empiece, si estás disfrutando de este canal, de estas historias, de este espacio que intentamos construir juntos, te pido un favor pequeño. Dale like a este video. Suscríbete si no lo has hecho ya. No te cuesta nada y a nosotros nos ayuda una barbaridad. YouTube funciona así: si tú le dices que esto te gusta, él se lo dice a más personas. Y más personas pueden sentarse alrededor de este fuego. Gracias. En serio. Ahora sí. Quiero que imagines algo antes de que empiece el cuento. Imagina que estás en Granada. Año 1360. La ciudad tiene unos 40.000 habitantes, lo que la convierte en una de las urbes más grandes y sofisticadas de toda Europa occidental en ese momento. La Alhambra está casi terminada, sus salones de mocárabes, sus jardines de agua, sus inscripciones de poesía en las paredes. Todo eso existe ya. Pero debajo del palacio, en la Medina, la vida es otra cosa. Hay mercaderes, artesanos, soldados, ulemas, poetas, médicos, espías. Hay mujeres que saben más que cualquier hombre de su entorno y que sin embargo no pueden salir solas a la calle. Hay hombres que escriben versos de amor a la luna porque no se atreven a escribírselos a quien de verdad van dirigidos. Es una ciudad de capas. Y como toda ciudad de capas, Granada tiene secretos. Ojo con esto, porque es importante: los secretos en Al-Ándalus no funcionaban como en otras culturas medievales. No eran simplemente cosas que se callaban. Eran objetos de valor. Se custodiaban, se negociaban, se heredaban. Un secreto podía protegerte. Un secreto podía destruirte. Y un secreto, en las manos equivocadas, podía cambiar el destino de una ciudad entera. Esto es importante. Guárdalo. Ahora déjame plantar dos preguntas que vamos a responder esta noche, juntos, a lo largo de este cuento. La primera: ¿qué vio exactamente Yusuf esa noche en la azotea? Porque te lo adelanto ya, no era lo que él creía que era. Y cuando lo sepas, vas a entender por qué tardó años en escribir sobre ello. La segunda: ¿por qué el poema que dejó Yusuf en esa azotea fue copiado en secreto durante 200 años, de mano en mano, sin que nadie se atreviera a firmarlo con su nombre? Esas dos respuestas son el corazón de esta historia. Y llegaremos a ellas. Pero primero, hay que conocer a Yusuf. Yusuf ibn Dawud tenía 23 años y una convicción absoluta de que iba a ser el mejor poeta de su generación. El problema era que de momento nadie lo sabía. Nadie excepto él. Había llegado a Granada desde Almería 6 meses antes, con una carta de recomendación para un ulema de la mezquita mayor, 3 dinares en el bolsillo y un cuaderno lleno de versos que nunca le había leído a nadie. Vivía en una habitación en el barrio del Albaicín, en casa de un viejo zapatero llamado Abu Qasim, que tenía la costumbre de hablar solo mientras cosía y de dormirse en mitad de sus propias frases. La habitación de Yusuf era pequeña. Tenía una ventana. Y por encima de esa ventana, había una azotea. No era su azotea. Era la azotea de la casa de al lado, una construcción algo más alta,
con vistas a la colina de la Alhambra. Un espacio que de día parecía abandonado, unos tiestos, una cuerda para tender ropa, el palo de una escoba olvidada. De noche era otra cosa. La primera vez que Yusuf la escuchó, pensó que estaba soñando. Era tarde. Había estado escribiendo hasta que la vela le avisó con su último parpadeo. Y en ese momento, en el borde del sueño y la vigilia, llegó esa voz. Y vio una silueta en la azotea de al lado. Una mujer. O lo que parecía una mujer, una forma oscura contra el cielo de Granada, con la cabeza descubierta, mirando hacia la Alhambra. Cantando esa melodía sin palabras, o con palabras tan bajas que el viento se las llevaba antes de que llegaran a él. Yusuf no se movió. No sé si por respeto, o por miedo, o simplemente porque en ese momento era incapaz de moverse. Hay imágenes que te clavan al suelo. Y Yusuf se quedó en la ventana un buen rato más, con la vela apagada, preguntándose si había visto algo real. Vaya si lo pensó. Y aquí es donde la historia podría parecer sencilla. Poeta joven, mujer misteriosa, azotea de noche, Granada medieval. Ya sabemos cómo terminan estas historias, ¿verdad? No, no lo sabemos. Porque lo que Yusuf iba a descubrir en esa azotea no era solo una mujer. Era el centro de una trama que llevaba años tejida en silencio, con hilos que llegaban desde los corredores del Palacio de la Alhambra hasta los sótanos de un mercader del barrio del Realejo. Piénsalo, ¿tú subirías? Si escucharas esa voz desde tu ventana, si supieras que en esa azotea hay algo que no deberías ver. Hay personas que nacen sabiendo hacer algo muy bien, y de alguna manera, esa habilidad les convence de que el mundo está esperando para recibirlos. Que solo es cuestión de tiempo. Que el reconocimiento es una deuda que la vida tarde o temprano va a saldar. Yusuf escribía con una naturalidad que asustaba a sus profesores. Desde los 12 años encadenaba imágenes con una precisión que no se aprende en ninguna madrasa. La métrica del qasida, la delicadeza del mubasá, el juego de ambigüedad del ghazal, los manejaba como si los hubiera inventado él. Su maestro en Almería, un hombre severo que rara vez elogiaba a nadie, le dijo una vez, solo una vez, que tenía el oído de los grandes. Yusuf guardó esa frase. La guardó tan bien que casi la convirtió en una excusa. Esas veladas eran la puerta. Si Inrust al-Saghir te presentaba, existías. Si no, eras un joven más con un cuaderno y hambre. Yusuf se presentó en casa del ulema el tercer día de su llegada a Granada. Le hicieron esperar 2 horas en un patio con una fuente que goteaba. Luego salió un criado a decirle que el maestro estaba ocupado, que volviera la semana siguiente. Volvió la semana siguiente. Y la siguiente. Y la siguiente. Hasta que en la 4ª visita, el criado le devolvió la carta sin abrirla y le dijo que el maestro no recibiría más peticiones de ese tipo. No hubo explicación. No hubo mirada. Solo la carta doblada en la mano, el portón cerrándose, y el sonido de la fuente del patio desapareciendo poco a poco mientras Yusuf se alejaba por la calle. ¿Qué había pasado? Nunca lo supo con certeza. Quizás Inrust al-Saghir había caído en desgracia en la corte y ya no tenía influencia. Quizás alguien había hablado mal del remitente de la carta. Quizás, simplemente, el ulema tenía ya suficientes poetas jóvenes y prometedores a su alrededor y no necesitaba uno más. Así que se quedó en la habitación del zapatero Abu Qasim, escribiendo por las noches, copiando documentos por las mañanas para ganarse el sustento, y cultivando en silencio esa mezcla extraña de orgullo herido y determinación que a veces es lo único que mantiene a una persona en pie. Abu Qasim, el zapatero, le tenía cierto cariño. Le dejaba usar el patio cuando quería, le guardaba la cena si llegaba tarde, y de vez en cuando le soltaba perlas de sabiduría a medias, entre sueño y vigilia, que Yusuf anotaba a veces porque nunca sabía cuándo algo así podía convertirse en un buen verso. Una noche, mientras Abu Qasim cosía un par de babuchas y luchaba visiblemente contra el sueño,
le dijo algo que Yusuf nunca olvidó. Le dijo: los poetas que valen algo no escriben sobre lo que imaginan. Escriben sobre lo que les duele haber visto. Y se quedó dormido antes de terminar la frase. Yusuf lo miró un momento. Luego miró su cuaderno. Luego apagó la vela. Esa noche no escribió nada. Porque en el fondo sabía que el viejo zapatero tenía razón, y que hasta entonces todo lo que había escrito, por muy bien construido que estuviera, era hermoso y vacío. Era arquitectura sin gente dentro. Versos que describían el dolor sin haberlo habitado de verdad. Le faltaba algo. No sabía qué, pero le faltaba. Y entonces llegó la noche de la voz en la azotea. Hay momentos en la vida que no parecen importantes cuando ocurren. No hay música, no hay señal, no hay sensación especial de que algo está cambiando. Solo una voz bajita en la oscuridad, una silueta contra el cielo y un hombre joven asomado a una ventana que no debería estar abierta a esa hora. Pero hay cosas que, una vez vistas, reorganizan todo lo anterior. Como si de repente entendieras que los años pasados no eran un fracaso sino una preparación. Que la habitación cerrada, la carta de vuelta, los dinares gastados, las noches copiando documentos ajenos, todo eso te había llevado exactamente aquí. A esta ventana. A esta noche. Yusuf no lo pensó así en ese momento, claro. En ese momento solo pensó que había una mujer en la azotea y que su voz era la cosa más extraña y hermosa que había escuchado en su vida. Pero algo se movió dentro de él. Algo que llevaba meses quieto. Los 2 días siguientes los pasó sin subir, como te dije. Pero tampoco fue capaz de escribir nada. Se sentaba, ponía el cálamo sobre el papel, y lo que le salía era siempre la misma imagen. Una silueta oscura, el cielo de Granada detrás, 4 notas suspendidas en el aire. Al tercer día decidió subir. No a la azotea de al lado. A la suya propia. A la terraza que había sobre su habitación, a la que se accedía por una escalera de madera que crujía en 3 peldaños distintos. Subió cuando la ciudad llevaba ya un rato callada, con su cuaderno y sin vela, y se sentó en el suelo con la espalda contra el murete. Dijo para sí mismo que subía a escribir. Pero no escribió. Escuchó. Y esa noche no hubo voz. Hubo silencio, el lejano ladrido de un perro, el rumor del agua en alguna acequia cercana, y el cielo de Granada lleno de estrellas de una manera que en Almería no recordaba haber visto nunca. Se quedó allí hasta que le dolió la espalda. Luego bajó, se acostó, y se durmió con la certeza extraña de que había estado esperando algo sin saber exactamente qué. Al 4.º día, la voz volvió. Y esta vez Yusuf no estaba en su ventana. Estaba arriba. En la azotea. A quizás 4 metros de distancia de la silueta que cantaba mirando hacia la Alhambra. Y la mujer no cantaba sola. Eso es lo que Yusuf no había visto desde la ventana. Eso es lo que cambió todo. Había alguien con ella. Un hombre. Sentado en el suelo de la azotea de al lado, en la sombra, casi invisible. Y los dos hablaban en voz muy baja. Demasiado baja para entenderlos. Pero Yusuf vio algo que se intercambiaron esa noche, algo que pasó de una mano a otra en la oscuridad y que en ese momento no supo interpretar. Más adelante, cuando por fin lo entendió, se dio cuenta de que llevar ese secreto en el cuerpo durante semanas había sido lo más peligroso que había hecho en su vida. Retrocedamos un momento. 4 metros. Esa era la distancia entre la azotea de Yusuf y la azotea de al lado. 4 metros de aire nocturno, de oscuridad, de Granada dormida. Una distancia tan pequeña que en pleno día habrías podido lanzar una moneda de una a otra sin esfuerzo. De noche, esos 4 metros eran otra cosa. De noche, esos 4 metros eran el borde entre lo que te pertenece y lo que no. Entre lo que tienes derecho a ver y lo que estás viendo sin permiso. Yusuf lo sabía. Y se quedó quieto de todas formas. La mujer seguía de pie, cerca del murete, con la vista puesta en la silueta iluminada de la Alhambra. Ya no cantaba. Hablaba en voz baja, con esa cadencia particular de alguien que está midiendo cada palabra antes de soltarla. Como quien camina sobre una superficie que podría no aguantar el peso. El hombre estaba sentado en el suelo,
apoyado contra la pared de la escalera, casi invisible en la sombra. Yusuf no pudo verle la cara. Solo la forma, mediana estatura, ropa oscura, un turbante claro que era lo único que destacaba contra la piedra. Hablaron quizás 5 minutos. Yusuf no pudo entender casi nada. Fragmentos sueltos, palabras que el viento le acercaba a veces y le llevaba a otras. Escuchó el nombre de alguien, un nombre que no reconoció. Escuchó la palabra mañana varias veces. Y escuchó algo que sonó como una fecha, o como un número, dicho con una urgencia muy contenida que le puso la piel de gallina sin saber por qué. La mujer sacó algo de entre los pliegues de su ropa. Un objeto pequeño, que en la oscuridad no era más que una forma. Lo sostuvo un momento entre las manos, como si le costara soltarlo. Y luego se lo dio al hombre. La mujer se quedó sola. La mujer estuvo allí quizás 2 minutos más. Luego se giró. Y miró directamente hacia donde estaba Yusuf. Él se pegó al murete. El corazón disparado. Seguro de que lo había visto, seguro de que iba a gritar, seguro de que en 5 minutos iba a haber un problema muy serio en aquella azotea. Yusuf tardó un buen rato en moverse. Cuando por fin bajó a su habitación, le temblaban un poco las manos. Se sentó en el borde del catre. Miró el cuaderno cerrado sobre la mesa. Y pensó, con una claridad extraña para ser casi medianoche, que acababa de ver algo que no debería haber visto, que no sabía qué era lo que había visto, y que sin embargo era incapaz de desear no haberlo visto. No era valiente. No era imprudente por naturaleza. Era un hombre joven con demasiadas horas de soledad y una imaginación que siempre había necesitado más material del que la vida le daba. Y aquella noche, la vida acababa de darle material. Abrió el cuaderno. Escribió una sola línea. La misma imagen que llevaba días dándole vueltas, pero ahora con algo distinto dentro, algo que antes no tenía, la tensión de haber estado a punto de ser descubierto, el temblor en las manos, las palabras que no había podido entender, el objeto que pasó de una mano a otra en la oscuridad. Cerró el cuaderno. Pero había otra pregunta, más inmediata y más práctica, que no podía ignorar. ¿Lo había visto ella? La segunda posibilidad era mucho más inquietante que la primera, porque implicaba que la mujer tenía razones para no llamar la atención sobre lo que acababa de ocurrir en esa azotea. Razones propias. Razones que Yusuf no conocía pero que, si existían, convertían aquella escena en algo bastante más complicado que un encuentro nocturno casual. Pasó una semana. La 8ª noche subió. Y la mujer estaba allí. Sola esta vez. Sin el hombre de la ropa oscura, sin el intercambio de objetos, sin las palabras urgentes. Solo ella, de pie junto al murete, mirando hacia la Alhambra como si la ciudad le debiera algo. Y entonces, sin girarse, sin cambiar de postura, sin ningún gesto previo que lo anunciara, la mujer habló. Lo cual significaba que la semana anterior sí lo había visto. No te voy a denunciar, dijo ella. Otra vez esa voz calibrada, exacta, sin teatralidad. Pero tampoco puedo dejarte subir aquí. Hubo un silencio breve. Y luego, algo que Yusuf no esperaba en absoluto. No, dijo ella. Pero estás mirando. Mirando hacia la Alhambra, en el mismo punto donde ella había estado mirando, intentando entender qué se veía desde allí que merecía esa atención noche tras noche. ¿Quién hace eso? No era un nombre cualquiera en Granada. Los Al-Qurtubi llevaban 3 generaciones en la ciudad, desde que el bisabuelo había llegado desde Córdoba cuando Córdoba ya no era lo que había sido. Eran una familia de comerciantes, pero de ese tipo de comerciantes que en Al-Ándalus significaba algo más que comprar y vender. Significaba información.
Significaba contactos. Significaba saber quién necesitaba qué, cuándo y a qué precio. Tenía 3 hijos varones y una hija. Yusuf tardó 3 días en conseguir ese nombre. Lo hizo con cuidado, haciendo preguntas indirectas a Abu Qasim, que llevaba 20 años en ese barrio y conocía a todo el mundo sin parecer que conocía a nadie. Le preguntó por la familia de la casa de al lado. Abu Qasim siguió cosiendo sin levantar la vista y le dijo que eran gente respetable, que el padre era hombre de negocios, que había una hija que casi no salía. Casi no salía. Yusuf lo anotó mentalmente. No era inusual, claro. Las mujeres de familias acomodadas en la Granada nazarí tenían una vida muy recluida. Salían a la mezquita, al hammam, a casa de parientes cercanos. El espacio público no era su espacio. Eso Yusuf lo sabía. Pero hay una diferencia entre no salir porque es la norma y no salir porque alguien se ha asegurado de que no salgas. Y cuando Abu Qasim añadió, casi de pasada, que la chica había estado prometida 2 veces y que las 2 veces el acuerdo se había roto sin que nadie explicara bien por qué, Yusuf empezó a hacerse una idea distinta de quién era Laila al-Qurtubi. Una mujer a la que 2 familias habían devuelto. En aquel contexto, eso podía significar muchas cosas. Podía ser un problema de dote. Podía ser una enfermedad. Podía ser un carácter difícil, según los estándares de la época. Podía ser algo que la familia ocultaba. Yusuf no lo sabía. Pero la imagen de aquella mujer contando noches, calibrando su voz para que llegara exactamente 4 metros y no más, riéndose con esa precisión quirúrgica en el momento menos esperado, no encajaba con ninguna de las explicaciones simples. Porque cuando no puedes moverte, aprendes a ver. Y estaba escribiendo. Por primera vez desde que llegó a Granada, Yusuf escribía con esa sensación que los poetas persiguen y raramente encuentran, la de que las palabras llegan antes de que puedas decidir si las quieres o no. La de que algo en ti sabe lo que tiene que decir aunque tú todavía no lo sepas. Y se fue a dormir la siesta. Yusuf no le preguntó qué quería decir. Ya lo sabía. La 5ª noche subió. Laila estaba allí. Sola, como la última vez. De pie en el mismo punto, con la vista en la Alhambra. Llevaba un velo verde, algo que Yusuf no había distinguido bien en la oscuridad las veces anteriores, pero que esta noche, con una luna más clara, era inconfundible. Un verde oscuro, casi negro en los bordes, que contrastaba con la piedra clara del murete. Yusuf se sentó en su azotea. No se escondió. Ya no tenía mucho sentido esconderse. Laila no se giró. Pero dijo, con esa misma voz exacta de la otra vez, 5 noches. Estaba pensando, dijo Yusuf. ¿En qué? La pregunta le llegó tan directa y tan sin rodeos que tardó un momento en responder. No era la pregunta que esperaba. Esperaba silencio, o una advertencia, o que lo ignorara. No una pregunta. En lo que vi, dijo al fin. Hubo una pausa. No larga, pero sí cargada. ¿Y qué viste?, dijo Laila. Y aquí Yusuf tomó una decisión que en ese momento no pareció especialmente importante, pero que, con el tiempo, resultó ser una de las más determinantes de su vida. Decidió no mentir. No fingir que no había visto nada, no restar importancia, no construir una respuesta segura. Dijo, vi que le diste algo a alguien. Vi que te costó soltarlo. Vi que luego te quedaste mirando hacia allí como si estuvieras esperando que la ciudad te dijera si habías hecho bien. Silencio. Un silencio de distinta textura que los anteriores. No incómodo. Más bien el silencio de alguien que acaba de escuchar algo verdadero y está decidiendo qué hacer con ello. Eres poeta, dijo Laila. No como una pregunta. Intento serlo. Los poetas observan demasiado. O lo justo, dijo Yusuf. Otra vez ese sonido pequeño. Esa risa seca que duraba menos de un segundo. Yusuf empezaba a pensar que esa risa era la cosa más honesta de Laila al-Qurtubi. Que todo lo demás, la voz calibrada, la postura, la calma, eran capas.
pero esa risa se le escapaba. No puedes contarle a nadie lo que viste, dijo ella. Y el tono había cambiado. Ya no era la misma cadencia de antes. Era más directa, más seria. No tengo a quien contárselo, dijo Yusuf. Todo el mundo tiene a alguien. Yo llegué hace 7 meses a esta ciudad con una carta que me devolvieron sin abrir. No tengo a nadie. Pausa. ¿De quién era la carta?, preguntó Layla. De Inrust al-Saghir. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Tenía una textura que Yusuf no supo interpretar en ese momento. Layla no dijo nada durante varios segundos. Cuando habló, fue más despacio que antes. ¿Sabes por qué te la devolvieron? Inrust al-Saghir murió hace 8 meses, dijo ella. 3 semanas antes de que tú llegaras, probablemente. El criado que te atendió no te lo dijo porque estaba esperando instrucciones de la familia sobre qué hacer con los compromisos pendientes. Y al final decidieron no asumir ninguno. No era un juicio. Era mala suerte. Solo mala suerte. Algo se aflojó dentro de él. Algo que había llevado tenso desde el primer día en Granada. Y con eso, sin despedirse, bajó por su escalera. Yusuf se quedó en la azotea mucho tiempo esa noche, con la vista en la Alhambra, igual que ella. Pensando en el ulema muerto, en la carta de vuelta, en los 8 meses de orgullo herido que habían resultado ser un malentendido. Muchas cosas. Y que subía a esa azotea por las noches no por capricho ni por romanticismo, sino porque era el único lugar donde podía hacer lo que hacía con el hombre de la ropa oscura, lo que quiera que fuera eso, sin que nadie de su casa lo viera. La azotea no era un lugar de amor. Lo que todavía no sabía, lo que tardaría 2 semanas más en descubrir, es quién era el hombre de la ropa oscura. Porque cuando lo averiguó, el nombre que salió no era el de un amante, ni el de un cómplice cualquiera. Era un nombre que Yusuf había escuchado antes, en una conversación de mercado, dicho en voz baja y con ese cuidado específico que la gente usa cuando nombra a alguien a quien teme. Y entender qué hacía ese hombre en la azotea de Layla significaba entender que lo que estaba pasando en aquella casa era mucho más grande y más peligroso de lo que cualquier poeta joven con 3 dinares y un cuaderno debería acercarse. El comerciante dijo el nombre y luego hizo algo que Yusuf no olvidó. Miró a los lados. No de forma exagerada, no como en las historias donde el personaje mira por encima del hombro con ojos desorbitados. Solo un vistazo rápido, casi involuntario, como el que hace alguien que lleva tanto tiempo siendo prudente que la prudencia ya se le ha metido en el cuerpo y la ejecuta sin pensar. Y fue construyendo, fragmento a fragmento, una imagen de Tariq Salim. Yusuf cerró los ojos en el hammam y vio de nuevo la escena en la azotea. El objeto pasando de las manos de Layla a las de Tariq. Las palabras urgentes. La fecha o el número dicho con esa tensión contenida. Layla estaba allí. Velo verde, postura de siempre, vista en la Alhambra. Yusuf se sentó en su lado sin decir nada. Esperó. Esta vez fue ella quien habló primero, sin que mediara el ritual de contar noches. Yusuf la miró. Desde su azotea, con la luna de 3/4 que había esa noche, podía ver mejor que nunca el perfil de Layla. 20 y tantos años, quizás la misma edad que él o 1 o 2 más. Una calma en la postura que a estas alturas Yusuf ya reconocía como algo construido, no innato. La calma de quien ha aprendido a no mostrar lo que siente porque mostrar lo que sientes tiene un coste. Silencio. Los nombres son peligrosos, dijo Layla. Otra pausa. Yusuf notó algo en ella, un cambio mínimo en la postura, un ajuste casi imperceptible, como cuando alguien que estaba preparado para un golpe descubre que el golpe no llega. ¿Qué quieres?, dijo Layla. Directa, sin rodeos,
con esa eficiencia suya que Yusuf ya empezaba a reconocer como uno de sus rasgos más definitorios. No quiero nada, dijo Yusuf. Quiero decir, no quiero nada de lo que estás pensando que quiero. ¿Y qué estoy pensando? Que quiero dinero. O que voy a chantajearte. O que soy un espía de alguien. Laila no respondió inmediatamente. Luego dijo, ¿y no lo eres? Soy un copista que escribe poemas por las noches y que lleva 8 meses siendo absolutamente irrelevante en esta ciudad, dijo Yusuf. No tengo a nadie que me haya mandado. No tengo a nadie, punto. El silencio que siguió fue más largo que los anteriores. Yusuf lo dejó estar. No lo llenó. ¿Por qué subes entonces?, dijo Laila al fin. Y Yusuf pensó en contestar algo inteligente, algo construido, algo que sonara a respuesta de poeta. Pero lo que salió fue lo verdadero, que es casi siempre lo menos elaborado. Porque aquí arriba es el único sitio en esta ciudad donde siento que está pasando algo real. Pausa. Para mí también, dijo Laila. Tan bajo que Yusuf no estuvo seguro de haberlo oído bien. Pero lo había oído. Algo cambió esa noche en la azotea. No de golpe, no con ningún gesto dramático. Simplemente las palabras empezaron a fluir de otra manera. Más despacio, sí, pero con menos peso en cada una. Como cuando dos personas que han estado caminando con cuidado sobre una superficie inestable descubren simultáneamente que el suelo aguanta. Hablaron. No de lo importante, todavía, eso vendría después. Hablaron de Granada, de cómo la veía cada uno desde su posición. Laila conocía la ciudad de una manera que asombró a Yusuf, no desde las calles, que apenas pisaba, sino desde las conversaciones que escuchaba en su casa, desde los hombres que venían a ver a su padre y hablaban sin bajar la voz porque ella era mujer y por tanto, en su cálculo, invisible. Me ven tan poco que a veces creo que si quisiera podría atravesar paredes, dijo Laila. Y no había amargura en la frase, solo una observación precisa sobre el mundo tal como funcionaba. ¿Y lo usas?, preguntó Yusuf. Una pausa. A veces, dijo ella. Y Yusuf entendió que esa respuesta era mucho más grande de lo que parecía. Que Laila al-Kurtubi llevaba años usando esa invisibilidad con una intención que iba mucho más allá de sobrevivir en una jaula dorada. Hablaron quizás 1 hora esa noche. Más de lo que habían hablado en todas las noches anteriores juntas. Cuando Laila dijo que tenía que bajar, hubo un momento, breve, en que ninguno de los dos dijo nada. Entonces Yusuf hizo algo que no había planeado. Leyó en voz baja, casi murmurando, los 3 versos que había escrito la semana anterior. Los 3 versos sobre la distancia de 4 metros. Sobre el sonido de una risa en la oscuridad. Laila escuchó sin moverse. Cuando terminó, no dijo que eran buenos ni que eran malos. Dijo, ¿cómo sabías lo que yo estaba sintiendo? No lo sabía, dijo Yusuf. Escribía lo que sentía yo. Y esa respuesta, más que cualquier otra cosa de aquella noche, fue lo que hizo que Laila se quedara 5 minutos más. Cuando por fin bajó, Yusuf se quedó en la azotea mirando las estrellas con la sensación de que acababa de cruzar una frontera. No la frontera entre las dos azoteas, esa era solo piedra y aire. La otra, la que existe entre dos personas que han decidido, sin decirlo, que van a confiar la una en la otra aunque todavía no sepan bien por qué. Es un pacto que no se firma. No tiene palabras. Solo tiene el peso de lo que ya se ha dicho y la certeza de que habrá más. Esa semana se vieron 3 noches seguidas. No todo. Todavía no. Pero suficiente para que Yusuf entendiera que lo que estaba pasando en aquella azotea, lo que Terikin Salim recogía de sus manos, lo que su padre organizaba desde sus salones de reuniones discretas, formaba parte de algo que tenía un nombre que en Granada se pronunciaba en susurros. No que moriría. No necesariamente. Sino que alguien estaba construyendo las condiciones para que el sultán Muhammad V fuera desplazado. Otra vez. Porque Muhammad V ya había sido destronado una vez, 10 años antes, y había pasado años en el exilio antes de recuperar el trono. Y había personas en Granada, personas con nombres y con acceso y con paciencia,
que consideraban que ese ciclo podía repetirse. Y el padre de Layla, Abd al-Rahman al-Qurtubi, el hombre discreto que resolvía problemas sin dejar registro, estaba entre esas personas. Yusuf la escuchó sin interrumpirla. «¿Ahora quieres bajar?», dijo Layla. Y en la pregunta había algo que no era solo sarcasmo. Era una prueba genuina. «No», dijo Yusuf. «¿Por qué?». El silencio que siguió fue el más largo de todos. Y el más cómodo. Esa noche no hubo más palabras. Solo dos personas sentadas en azoteas contiguas, mirando la misma alhambra, sabiendo cada una que la otra lo sabía todo y que de momento eso era suficiente. Y suficiente, en Granada en el año 1360, era ya mucho. Hay un tipo de peligro que no hace ruido. No llega con amenazas ni con pasos apresurados en la oscuridad. Llega de la misma manera que llega el frío en Granada a finales de otoño, despacio, sin anunciarse, hasta que un día te das cuenta de que llevas horas temblando y no recuerdas cuándo empezaste. Medio segundo. Pero Yusuf llevaba meses siendo invisible en una ciudad que no lo conocía y había aprendido a leer esos medios segundos. Siguió caminando. No cambió el paso. No miró atrás de nuevo. Y la siguiente tampoco. El padre que conocía a todo el mundo. El padre que usaba a su hija como correo. El padre del que Layla hablaba siempre con esa neutralidad cuidadosa que no era frialdad sino algo más complejo. Algo que Yusuf había notado pero no había querido nombrar todavía porque nombrarlo significaba aceptar que la jaula de Layla no era una circunstancia. Era una construcción deliberada. A la tercera noche, Layla subió a la azotea y habló en la dirección de la azotea de Yusuf aunque él no estaba allí. Dijo que la chica de al lado había susurrado algo sobre un documento. Que había dicho que el documento era lo que lo cambiaba todo. Y que había dicho, al final, una frase que Abu Qasim reprodujo con una fidelidad sorprendente para alguien que decía no haber prestado atención. Si lo encuentran, no es mi padre quien cae. Somos todos. Yusuf miró al zapatero. Abu Qasim siguió cosiendo. ¿No te parece importante?, dijo Yusuf. El zapatero levantó la vista por primera vez. Lo miró un momento con esos ojos pequeños y cansados que lo habían visto todo sin parecer que habían visto nada. Esa noche Yusuf subió. «Te han estado siguiendo», dijo ella. No como una pregunta. «¿Cuánto tiempo?». Layla asintió despacio. Se giró de nuevo hacia la alhambra. Yusuf esperó. «¿Cómo lo sabes?». «Porque si fuera mi padre ya habrías tenido un problema más serio que alguien siguiéndote por la calle». «¿Entonces quién?», dijo Yusuf. Silencio. «Hay alguien que sabe lo que transporto», dijo Layla. Despacio, con cuidado, como quien pisa sobre ese suelo inestable que Yusuf ya conocía de conversaciones anteriores. «Alguien que no forma parte de lo que organiza mi padre. Alguien que lleva tiempo buscando el documento». «¿Qué documento?». Otra pausa. Más larga. Y aquí Layla hizo algo que no había hecho en ninguna de las noches anteriores. Se acercó al murete que separaba las dos azoteas. No lo cruzó, ese metro de piedra seguía siendo una frontera. Pero se acercó. Y habló más bajo que nunca, con esa voz que ahora Yusuf calculaba que podía llegar exactamente a sus oídos y no más allá. «Mi padre lleva 3 años reuniendo firmas», dijo. «No mensajes. No promesas verbales. Firmas. De hombres con poder en esta ciudad, en esta corte, que han acordado en papel que el sultán debe ser reemplazado. Que han puesto su nombre en ello». Yusuf no dijo nada. 2 veces. 2 veces. Ese papel entre sus manos, en esa azotea, pasando a Tariq Salim que lo llevaba a algún lugar de la ciudad que Yusuf no conocía. «¿Y ahora alguien lo busca?», dijo Yusuf. «Alguien lo busca», confirmó Layla.
Alguien que no quiere que el sultán caiga, sino que quiere usar el documento para otra cosa. Para señalar a los firmantes. Para negociar con ellos. Para tenerlos en la mano. Chantaje, dijo Yusuf. Poder, corrigió Laila. En esta ciudad son casi lo mismo. Yusuf miró la Alhambra. Esos muros iluminados por la luna, esa construcción que desde la azotea parecía flotar sobre la colina como algo que no perteneciera del todo al mundo humano. Y pensó que detrás de esas paredes con inscripciones de poesía, con jardines de agua y cúpulas de mocárabes, había hombres firmando documentos que podían costarles la vida. Había un sultán que ya había caído una vez y que no lo sabía, pero estaba siendo rodeado de nuevo. Había una ciudad entera viviendo sobre un suelo que podría moverse en cualquier momento. Y había una mujer en una azotea que cargaba con eso en el cuerpo desde los 20 años porque su padre había calculado que era la mula de carga más segura que tenía. Otra pausa. Esta sí cargada de algo distinto. No de cálculo, sino de algo más parecido a la duda. A la fisura. Terik no llegó al punto de recogida, dijo ella. Con una calma que era claramente un esfuerzo. Mandó un mensaje. Dijo que había tenido que cambiar de ruta. Que lo intentaría de nuevo. Terik lleva 5 años sin fallar una sola vez, dijo Laila. Así que o esta vez tuvo un problema real, o alguien lo interceptó, o Terik ha decidido que el documento vale más guardándolo el que entregándolo. ¿Y si es la tercera? Dijo. Y haberlo mostrado, aunque fuera ese destello de un segundo, fue probablemente lo más valiente que Yusuf le había visto hacer. Y Yusuf se quedó en la azotea con el peso de todo lo que sabía y la certeza de que a partir de esa noche no había forma de no saber. No había vuelta atrás hacia la ignorancia. El documento existía, los firmantes existían, alguien los buscaba, y Terik Salim había desaparecido con algo que podía destruir a docenas de familias de Granada. Yusuf abrió el cuaderno. Escribió una sola línea. Luego escribió otra. Porque lo que estaba sintiendo no cabía todavía en un poema. Era demasiado grande y demasiado sin forma. Era el tipo de cosa que primero hay que vivir hasta el fondo antes de poder escribirla. Y Yusuf, sin saberlo todavía, estaba apenas en el principio. Se pusieron a caminar juntos sin que ninguno de los dos lo propusiera explícitamente. Así funcionan estas conversaciones. No se sientan, no se detienen, se caminan. El movimiento da una coartada. 2 hombres caminando por el Albaicín son invisibles. 2 hombres sentados hablando en voz baja son una pregunta. Dijo que llevaba 2 semanas sin poder completar la entrega porque había descubierto que el punto de recogida estaba comprometido. Que alguien conocía la ruta. Que ese alguien no era un espía del sultán, no era un agente externo, era alguien de dentro. Alguien que llevaba meses alimentándose de la información que circulaba por esa red con la paciencia de quien no tiene prisa porque sabe que el premio al final vale la espera. Yusuf escuchó sin interrumpir. Luego Terik dijo algo que Yusuf no esperaba. Dijo que el hombre de dentro era alguien a quien Abd al-Rahman al-Qurtubi consideraba su aliado más cercano. Alguien que había firmado el documento. Alguien cuya firma era de las primeras, de las más antiguas, de las que daban peso y legitimidad a todo lo que vino después. Yusuf se detuvo un momento. Terik siguió caminando y Yusuf tuvo que acelerar para alcanzarlo. «Lo sabe al-Qurtubi», dijo. «No», dijo Terik. «Y no puedo decírselo». «¿Por qué?» Terik lo miró por primera vez desde que habían empezado a caminar. Una mirada rápida, calibrada, del tipo que evalúa en un segundo cuánto puede decirse y a quién. «Porque si se lo digo», dijo, «al-Qurtubi va a reaccionar. Y su manera de reaccionar en situaciones como esta no es hablar, es actuar. Y si actúa antes de que el documento esté a salvo,
el documento aparece. Y si el documento aparece, no cae solo el traidor. Caen todos los firmantes. Siguieron caminando. Yusuf procesó eso. La lógica era brutal pero impecable. El documento era a la vez el arma y el escudo. Mientras estuviera escondido, los firmantes tenían poder de negociación, tenían la amenaza implícita de lo que podía hacerse con él. Si salía a la luz en el momento equivocado, se convertía en una lista de condenas. ¿Qué quieres de mí?, dijo Yusuf. Terik tardó. Acceso, dijo al fin. ¿A qué? A Layla. Yusuf no respondió inmediatamente. Terik continuó. Ella sabe dónde está el documento ahora mismo. Yo lo moví a un lugar nuevo antes de desaparecer, pero no pude comunicárselo. Si intento contactarla directamente, el hombre que nos vigila lo verá. Tú eres el único que tiene acceso a ella sin levantar sospechas. Yo tampoco tengo acceso a ella sin levantar sospechas, dijo Yusuf. Me están siguiendo. Lo sé, dijo Terik. Pero el que te sigue a ti no es el mismo que nos vigila a nosotros. El que te sigue a ti es menos experimentado. Se puede despistar. Yusuf pensó en el hombre joven con ropa de artesano y el medio segundo de más. ¿Y qué le digo a Layla?, dijo. Le dices que el documento está en el hammam de Bab al-Fajjar. En el vestuario, debajo del tercer banco empezando por la izquierda. Envuelto en tela encerada. Que tiene 4 días antes de que alguien limpie ese espacio a fondo. Yusuf repitió mentalmente la información. La guardó. ¿Por qué me cuentas todo esto a mí?, dijo. No me conoces. Terik lo miró de nuevo. Esta vez la mirada duró más. Conozco tu situación, dijo. Sé quién eres. Sé que llegaste con una carta para un hombre muerto. Sé que llevas meses siendo nadie en esta ciudad. Una pausa. Las personas que no tienen nada que perder son a veces las más fiables. Y las personas que tienen algo que ganar pero todavía no saben que son las más motivadas. ¿Y qué tengo yo que ganar?, dijo Yusuf. Terik se detuvo. Se giró hacia él. Y dijo algo que Yusuf no olvidaría. Rust al-Sagir está muerto, dijo. Pero los hombres que firmaron ese documento no lo están. Y cuando todo esto termine, si termina bien, algunos de esos hombres van a necesitar que alguien cuente lo que pasó de una manera que la historia pueda sostener. No un cronista. Un poeta. Yusuf lo miró. Las ciudades no las salvan los soldados, dijo Terik. Las ciudades las salvan las personas que después cuentan bien lo que ocurrió. Y dicho eso, sin esperar respuesta, Terik Salim dobló por una callejuela y desapareció. Yusuf se quedó en mitad de la calle un momento. Esa tarde no fue a copiar documentos. Se sentó en el patio de Abu Qasim con el cuaderno cerrado sobre las rodillas y estuvo un buen rato mirando la pared. El zapatero cosía en silencio, lo cual era inusual, como si hubiera decidido por una vez no decir nada y dejar que el silencio trabajara. Yusuf pensó en Layla. Pensó en que llevaba semanas construyendo algo con ella en esa azotea, algo que no tenía nombre todavía pero que tenía peso y textura y las noches contadas y una risa que duraba menos de un segundo. Y pensó que lo que Terik le pedía era, en apariencia, simple, transmitir una información. Un lugar. Un tiempo. 4 días. Pero no era simple. Porque transmitir esa información significaba entrar de lleno en algo que hasta ese momento solo había estado observando desde su azotea. Significaba dejar de ser testigo y convertirse en participante. Y los participantes en cosas como esta cargaban con las consecuencias de las cosas como esta. Pensó en la frase de Abu Qasim. Los poetas que valen algo no escriben sobre lo que imaginan. Escriben sobre lo que les duele haber visto. Esa noche subió a la azotea antes que Layla. Se sentó en su lado y esperó. Cuando ella apareció y lo vio allí en silencio, notó algo diferente en él. Lo miró un momento antes de ocupar su sitio habitual. Layla escuchó todo sin interrumpirlo. Inmóvil,
con esa capacidad suya de convertirse en pura atención cuando algo lo requería. Una tarde, dijo Yusuf. ¿Y qué te hizo decidirte? Yusuf pensó en responder algo elaborado. Pero lo verdadero era más sencillo. Que si fuera al revés, dijo, querría que me lo contaras. El traidor, dijo Laila al fin. ¿Te dijo Tariq quién es? No. ¿Sospechas? Ninguna. No conozco a nadie en ese mundo. Es el único hombre al que mi padre trata como a un igual, dijo Laila. El único al que recibe sin avisar, sin protocolo. El único que entra en nuestra casa y no necesita que le digan dónde sentarse. Pausa. Yusuf no dijo nada durante un momento. ¿Qué vas a hacer?, dijo al fin. Primero el documento, dijo. Todo lo demás después. Alguien que en medio del desastre sabía exactamente qué mover primero. Yusuf pensó que si alguna vez conseguía escribir un poema que la hiciera justicia, sería el mejor poema de su vida. Ibrahim al-Bazan movió antes del amanecer. Yusuf lo supo porque Abu Qasim lo despertó antes de que hubiera luz, cosa que no había ocurrido nunca en los 8 meses que llevaba en esa casa. El zapatero estaba en la puerta de su habitación con una vela y una expresión que Yusuf no le había visto antes. No era alarma. Era algo más frío. Era la cara de alguien que ha visto suficiente mundo para reconocer cuando el mundo se está moviendo de verdad. Hay hombres en la calle, dijo Abu Qasim. Llevan un rato. No son de aquí. Los que he visto, 3. Los que no he visto, no lo sé. Se levantó, fue a la ventana. La calle estaba oscura pero no vacía. Una figura quieta junto a la pared de enfrente. Otra en la esquina. El tipo de quietud que no es descanso sino vigilancia. No eran ladrones. Los ladrones se mueven. Estos esperaban. Laila era una de esas personas. Fue al patio. Miró hacia arriba. La azotea de al lado estaba oscura y en silencio. Demasiado silencio para la hora, que era esa hora extraña entre la noche y el alba donde Granada nunca estaba completamente callada. Necesitaba avisarla. No podía salir por la puerta principal con esos hombres en la calle. Abu Qasim, sin que Yusuf se lo pidiera, señaló hacia el fondo del patio, donde había una puerta pequeña casi invisible entre 2 maceteros que daba a un callejón trasero que Yusuf no había visto en 8 meses de vivir allí. Por ahí llegan los que no quieren que los vean llegar, dijo el zapatero. Y por ahí salen los que no quieren que los vean salir. Yusuf lo miró. Abu Qasim se encogió de hombros con esa parsimonia suya. Llevo 40 años en este barrio, dijo. ¿Qué creías que había aprendido? Salió por el callejón trasero. La noche estaba fría y el suelo mojado de una llovizna que había caído mientras dormía. Rodeó la manzana con cuidado, pegado a las paredes, atento a cualquier movimiento. Llegó a la puerta trasera de la casa de los Al-Qurtubi, que daba a otro callejón paralelo, y se detuvo. No podía llamar. No podía gritar. No podía hacer nada que llamara la atención de los hombres en la calle de delante. Pensó un momento. Luego recogió 3 piedrecitas del suelo y las lanzó, una a una, contra el alero de la azotea de la casa de al lado. 3 golpes pequeños, secos, con un intervalo entre ellos. Esperó. Nada. Las lanzó de nuevo. Esta vez, después de un momento, apareció una silueta en el borde de la azotea. Laila. Miró hacia abajo, lo distinguió en la oscuridad del callejón y desapareció. 2 minutos después la puerta trasera se abrió una rendija. Entra, dijo ella en un susurro. Yusuf entró. Estaba en un pasillo estrecho, completamente a oscuras. Laila llevaba una lamparilla pequeña tapada con la mano para que apenas diera luz. Lo bastante para moverse, no lo bastante para ser vista desde fuera. Hay hombres vigilando tu calle, dijo Yusuf en voz muy baja. También la nuestra, dijo Laila. Llevan desde medianoche. ¿Lo sabe tu padre?
Una pausa muy breve. Mi padre no está, dijo Laila. Yusuf la miró. Salió ayer por la tarde y no ha vuelto, dijo ella, con una calma que era claramente un esfuerzo. Sus hombres de confianza tampoco están. La casa tiene a los criados y a mí. Yusuf procesó eso. Abd al-Rahman al-Qurtubi, el hombre discreto que resolvía problemas sin dejar registro, había desaparecido la misma noche que Ibrahim al-Bazzan había decidido moverse. Eso podía significar dos cosas completamente distintas y ninguna de ellas era tranquilizadora. O el padre lo sabía y había actuado antes, poniéndose a salvo o yendo a resolver el problema a su manera. O el padre no lo sabía y era Ibrahim al-Bazzan quien lo había movido, lo había sacado de Granada con algún pretexto, para tener el terreno despejado. «Ibrahim al-Bazzan estuvo aquí ayer», dijo Yusuf. Laila lo miró. En la luz pequeña de la lamparilla, Yusuf vio algo en su cara que no había visto antes en ninguna de las noches de la azotea. No era miedo, exactamente. Era algo más parecido a la rabia contenida de quien lleva mucho tiempo sabiendo algo y acaba de ver confirmado lo peor. Por la mañana, dijo, estuvo con mi padre 2 horas. Cuando se fue, mi padre estaba diferente. Inquieto. Y a media tarde recogió cosas y dijo que tenía que resolver un asunto urgente fuera de la ciudad. ¿Te dijo dónde? No. Mi padre nunca me dice dónde. Claro que no. El correo no necesita saber la ruta completa. Solo el tramo que le corresponde. Yusuf miró el pasillo oscuro, la puerta cerrada al fondo, la lamparilla en la mano de Laila proyectando sombras en la pared. Tenemos que llegar al hammam antes de que lo haga Ibrahim, dijo. Hay hombres en las 2 calles, dijo Laila. Abu Qasim tiene una salida trasera. Puedo guiarte por los callejones hasta la mitad del camino. ¿Y la otra mitad? No la conozco tan bien. Pero tú sí. Laila lo miró un momento. Ese momento de evaluación suyo que Yusuf ya reconocía, esa fracción de segundo donde procesaba información a una velocidad que él envidiaba. El hammam de Bab al-Fajjar abre con el primer azán, dijo Laila. Tenemos menos de 1 hora. Laila apagó la lamparilla. En la oscuridad completa del pasillo, durante un segundo, ninguno de los dos dijo nada. Yusuf escuchó su propia respiración y la de ella, y pensó que era la primera vez que estaban en el mismo espacio físico real, no separados por 4 metros de aire y piedra, sino en el mismo pasillo estrecho, a menos de un brazo de distancia. No era el momento para pensar en eso. Pero lo pensó. Yo me las arreglo. El callejón estaba vacío. Caminaron rápido, pegados a las paredes, Yusuf delante conociendo el tramo que conocía y Laila siguiéndolo con una silenciosidad que lo sorprendió. No hacía ruido. Ninguno. Como si llevara la vida entera practicando exactamente esto. Así llegaron al hammam de Bab al-Fajjar cuando el cielo empezaba a tener ese color entre gris y azul que precede al alba, ese color que en árabe tiene su propio nombre porque los que vivían con el ritmo del azán necesitaban distinguirlo con precisión. La puerta del hammam estaba entornada. El encargado, un hombre viejo que abría antes que nadie para calentar las calderas, los vio llegar y frunció el ceño. Laila le dijo algo en voz baja. Yusuf no lo escuchó todo, pero escuchó el nombre de su padre. El encargado los miró un momento, miró a Yusuf con una desconfianza evidente, y al final abrió la puerta del todo y se hizo a un lado. El hammam estaba vacío a esa hora. Solo el sonido del agua en las calderas, el vapor empezando a llenar los espacios, el olor a piedra mojada y jabón de laurel. Una luz anaranjada y baja que venía de las lámparas de aceite encendidas para la apertura. Fueron directamente al vestuario. Primer banco. Segundo banco. Tercero por la izquierda. Yusuf la vio detenerse. Laila sacó la mano despacio, con algo entre los dedos. Un bulto pequeño, envuelto en tela oscura encerada, del tamaño de un puño cerrado. Laila lo guardó rápidamente entre los pliegues de su ropa.
Se levantó. Y en ese momento escucharon pasos en la entrada del hammam. Pasos de más de una persona. Rápidos. Con el sonido específico de gente que no viene a bañarse. Yusuf miró a Layla. Layla miró la puerta del vestuario. Y luego miró a Yusuf con una expresión que él no había visto nunca en ella y que tardó un segundo en identificar. No era miedo. Era disculpa. Los pasos se detuvieron al otro lado de la puerta del vestuario. Yusuf contó mentalmente. 2 personas, quizás 3. El silencio de después era el silencio de gente esperando una señal, no el silencio de gente que duda. Miró a Layla. Ella no miraba la puerta. Lo miraba a él. Con esa expresión que Yusuf había identificado como disculpa y que ahora, con un segundo más para leerla, era algo más complejo. Era disculpa, sí. Pero también era explicación. Como si en esa mirada estuviera todo lo que no había tenido tiempo de decirle. «¿Lo sabías?», dijo Yusuf. En voz muy baja. «Sabía que podía pasar», dijo Layla. Igual de bajo. «Eso no es lo mismo que no saberlo». «No», dijo ella. «No es lo mismo». Los pasos al otro lado se movieron. Rodeando. Buscando la otra entrada del vestuario, que Yusuf no había visto cuando entraron pero que evidentemente existía porque todos los hammams tienen 2 accesos al vestuario para separar las entradas. Tenían quizás 20 segundos. «¿Por qué me trajiste?», dijo Yusuf. Layla lo miró. Y en ese momento, con el vapor empezando a llenar el espacio y la luz anaranjada de las lámparas y los pasos rodeando la habitación, dijo algo que Yusuf no esperaba. «Porque necesitaba que hubiera un testigo», dijo. Yusuf procesó eso en menos de un segundo. No un cómplice. No un rescatador. Un testigo. La puerta se abrió. Entraron 2 hombres. No Ibrahim al-Bazzan, al menos no en persona. 2 hombres de mediana edad con cara de haber hecho ese tipo de trabajo antes y no encontrarlo particularmente interesante. Detrás de ellos, llenando el marco de la segunda puerta, apareció una figura que Yusuf no reconoció de inmediato. No era Ibrahim al-Bazzan. Era un hombre más joven. 30 y pocos años, ropa buena, una calma en la postura que no venía de la experiencia sino de la posición. El tipo de calma que da saber que los problemas los resuelven otros y que tú solo tienes que estar presente para recoger el resultado. Miró a Layla. No miró a Yusuf en absoluto, lo cual era en sí mismo una información. «Layla», dijo, con una familiaridad que a Yusuf le sentó mal de una manera que no era el momento de analizar. «Samir», dijo Layla. «Samir». Yusuf archivó el nombre. «Tu padre te manda recuerdos», dijo Samir. Con una sonrisa que era exactamente tan agradable como necesitaba ser y ni un grado más. «Mi padre no sabe que estoy aquí», dijo Layla. «Tu padre sabe muchas cosas que tú crees que no sabe», dijo Samir. Y luego, sin cambiar el tono, sin ningún gesto dramático, dijo, «El documento, Layla». Silencio. Yusuf miró a Layla. Layla miraba a Samir con esa calma construida suya, esa superficie que no daba información. Pero Yusuf la conocía lo suficiente ya para leer debajo de la superficie. Y lo que leyó fue esto, no sorpresa. Layla no estaba sorprendida de ver a Samir. Estaba calculando. «¿Quién es Samir?», dijo Yusuf. Nadie le respondió de inmediato. Luego Layla dijo, sin dejar de mirar al hombre. «El hijo de Ibrahim al-Bazzan». Yusuf lo recolocó todo en su cabeza. El mejor amigo del padre. El traidor entre los firmantes. Y aquí estaba su hijo, en el hammam, antes del primer azán, conociendo exactamente dónde buscar. «El documento no está aquí», dijo Layla. Samir la miró. Una pausa breve. «Layla, te digo que no está aquí». «Te vi entrar al vestuario», dijo Samir. «Te vi arrodillarte. Te vi levantarte. Vi lo que querías ver». Otro silencio. Más tenso que el anterior. Uno de los hombres de Samir se movió ligeramente y Yusuf resistió el impulso de retroceder. Quedarse quieto era lo único que tenía en ese momento.
Samir miró a Yusuf por primera vez. Lo evaluó en un segundo con esa mirada de quien está acostumbrado a clasificar a las personas rápidamente en categorías útiles e inútiles. «¿Quién es este?», dijo. «Nadie», dijo Laila. «Los nadies no entran a los hammams antes del amanecer». «Este sí», dijo Laila. «Es un copista. Le pedí ayuda para cargar algo. No sabe nada». Yusuf entendió lo que Laila estaba haciendo. Lo estaba sacando de la ecuación. Lo convertía en irrelevante, en invisible, en ese copista anónimo que llevaba meses siendo nadie en Granada. Usaba contra Samir exactamente lo que Terik había usado a favor de Yusuf, que no tener nombre en una ciudad a veces es la mejor protección. Samir lo miró un momento más. Luego volvió a Laila. «El documento», dijo. Tercera vez. Sin subir el tono pero con algo distinto dentro, algo que ya no era petición. Laila lo miró. Y entonces hizo algo que Yusuf no esperaba y que en el momento no entendió del todo pero que después, mucho después, reconocería como el acto más calculado y más valiente de toda esa noche. Metió la mano entre los pliegues de su ropa. Yusuf contuvo la respiración. Laila sacó el bulto de tela encerada. Lo sostuvo un momento frente a ella. Samir extendió la mano. Y Laila, en lugar de dárselo, lo desenvolvió. Despacio. Con cuidado. Con esa deliberación que obligaba a todos en la habitación a mirar exactamente lo que ella quería que miraran. Dentro de la tela encerada había un documento. Papel doblado en 4, con escritura densa en tinta oscura. Laila lo abrió. Y lo leyó en voz alta. No todo. Solo unos párrafos. Con una voz clara, sin temblor, con la dicción precisa de alguien que ha pasado años escuchando a hombres importantes hablar de cosas importantes y ha aprendido exactamente cómo suena la gravedad cuando es real. Leyó nombres, cargos, el lenguaje formal del acuerdo, la promesa de apoyo al candidato que reemplazaría a Muhammad V, las condiciones, las garantías. Y leyó el nombre de Ibrahim Al-Bazan, firmante número 3, con fecha y lugar. Luego leyó otro nombre, el de Samir Al-Bazan, hijo de Ibrahim, firmante número 17. Yusuf miró a Samir. «Si ese documento desaparece esta noche», dijo Laila, con la misma voz exacta, «mi padre no va a saber nunca que tú y tu padre habéis estado vendiéndolo al mejor postor desde hace 6 meses. Que las 2 firmas que aparecen aquí son la razón por la que necesitabais hacerlo desaparecer. No para proteger a los firmantes, para protegeros a vosotros». Silencio absoluto en el hammam. El vapor seguía llenando el espacio. Las lámparas seguían ardiendo. Fuera, en algún lugar de Granada, el primer azán empezaba a escalar hacia el cielo con esa forma suya de llenar el aire desde dentro. «No sois los guardianes del documento», dijo Laila. «Sois los que lo robasteis». Samir no dijo nada. Yusuf miró a los 2 hombres junto a la puerta. Uno de ellos había cambiado ligeramente de postura. Ya no era la postura de alguien esperando una orden. Era la postura de alguien que está recalculando para quien trabaja realmente. «Quiero que te vayas», dijo Laila, «tú y tus hombres, esta noche, de esta ciudad». «¿Y el documento?» «El documento vuelve a donde tiene que estar». «¿Y si no me voy?» Laila lo miró. Yusuf vio en esa mirada algo que llevaba semanas construyéndose en todas las noches de azotea, en todos los fragmentos que había ido recogiendo y archivando y conectando. 2 años siendo invisible. 2 años siendo el correo que nadie vigila. 2 años aprendiendo exactamente cómo funciona el poder en una ciudad de capas. Todo eso estaba en esa mirada. «Si no te vas», dijo Laila, «mañana por la mañana hay 12 personas en esta ciudad que leerán una copia de este documento, incluyendo al menos 3 personas cercanas al sultán». «Una copia», dijo Samir. «Hecha esta semana», dijo Laila. «Por un copista muy bueno que no tiene nombre en esta ciudad y al que por tanto nadie buscará». Yusuf tardó un segundo en entenderlo. Luego lo entendió. Por eso lo había traído.
no solo como testigo, como copista, como el hombre invisible que podía hacer algo que dejara rastro sin que nadie pudiera rastrearlo. Layla lo había calculado todo. No desde esa mañana. Desde mucho antes. La pregunta era ¿desde cuándo? Samir miró a Yusuf. Yusuf lo miró de vuelta con la expresión más neutral que pudo construir, que era la expresión de alguien que ha pasado 8 meses siendo absolutamente nadie y lo ha practicado sin querer hasta convertirlo en una habilidad. Samir miró el documento en las manos de Layla. Y luego hizo un gesto a sus hombres. Salieron. Samir fue el último en cruzar la puerta. Se detuvo un momento en el umbral, sin girarse, y dijo algo que Yusuf escuchó pero que tardó en procesar porque el alivio de ver esa puerta entre él y esos hombres ocupó el primer segundo de su atención. Dijo, tu padre va a enterarse de esto. Mi padre ya lo sabe, dijo Layla. La puerta se cerró. El hammam quedó en silencio salvo por el agua en las calderas y el azán que llegaba desde fuera, multiplicado, desde distintos minaretes, llenando Granada con esa red de voces que durante siglos había marcado el ritmo de la ciudad. Yusuf miró a Layla. Layla miraba la puerta cerrada. Con el documento todavía en las manos, doblado de nuevo, la tela encerada colgando. Y en su cara, por primera vez desde que la conocía, sin calcular si él la estaba mirando o no, había algo que no era calma construida. Era agotamiento. El agotamiento real de alguien que ha estado sosteniendo demasiado peso durante demasiado tiempo y acaba de poder soltar una parte de él. Yusuf no dijo nada durante un momento. Luego dijo, ¿cuándo hiciste la copia? Hace 4 días, dijo Layla. Cuando Terik no llegó al punto de recogida y entendí que algo había cambiado. ¿Y el copista? Layla lo miró. Eres tú, dijo. O eso le dije a Samir. ¿Y si hubiera pedido verla? No tenía tiempo para pedir verla, dijo Layla. Y los hombres como Samir no llaman al farol cuando la apuesta es demasiado alta. Yusuf la miró. Pensó en todo lo que eso significaba. En que había entrado al hammam siendo el testigo y había salido siendo el copista invisible que había copiado el documento más peligroso de Granada. Una identidad falsa construida en 30 segundos que le había salvado la vida y que era, al mismo tiempo, completamente coherente con lo que era de verdad. Un hombre sin nombre en una ciudad que no lo conocía. Convertido en el arma más útil de la noche precisamente por eso. Salieron del hammam cuando el azán terminaba. La ciudad empezaba a despertar. Las primeras luces en las ventanas, los primeros pasos en las calles, el sonido del pan en algún horno cercano. Caminaron en silencio un rato. Antes de separarse, en una esquina a 2 calles de sus casas, Layla se detuvo. Yusuf se detuvo también. Y Layla dijo, mirando la calle y no a él, con esa voz suya que siempre era exactamente lo que necesitaba ser, lo que dijiste en la azotea aquella noche. Que escribías lo que sentías tú y por eso sabías lo que sentía yo. Sí, dijo Yusuf. Escríbelo, dijo Layla. Todo esto. Pero no todavía. Espera a que duela menos. Y se fue calle arriba sin mirar atrás. Yusuf se quedó en la esquina viendo cómo se alejaba. Con el documento a salvo entre sus ropas, con la ciudad despertando a su alrededor, con todo lo de esa noche moviéndose dentro de él en un desorden que sabía que tardaría tiempo en ordenarse. Pero con una certeza. Que lo iba a escribir. Lo que pasó después de esa mañana Yusuf no lo supo todo de inmediato. Lo fue sabiendo en fragmentos, a lo largo de semanas, como quien recoge los pedazos de algo que se ha roto y va entendiendo la forma original a medida que los une. Samir Albazzan e Ibrahim Albazzan salieron de Granada en menos de 3 días. El documento llegó a manos seguras. Abd al-Rahman al-Qurtubi volvió a la ciudad sin que nunca quedara del todo claro si había estado realmente fuera o si había estado en algún lugar de Granada esperando ver cómo caían las piezas. Y Muhammad V siguió siendo sultán. Pero hay una parte de la historia que ninguno de esos hechos explica. La parte que ocurrió en la azotea, la última noche, la noche en que Yusuf entendió que lo que había entre él y Layla no tenía ningún nombre posible en ninguna de las lenguas que conocía.
10 días en los que Granada siguió siendo Granada. El mercado, el hammam, las acequias, el azán 5 veces al día marcando el ritmo de una ciudad que no sabía que había estado a punto de cambiar de forma irreversible y que ahora, sin saberlo tampoco, seguía igual que antes porque alguien había movido las piezas correctas en el momento correcto. Yusuf copió documentos. Comió en el patio con Abu Qasim. Escuchó al zapatero dormirse a mitad de sus frases. Salió al mercado, volvió, escribió por las noches. Pero no subió a la azotea. No porque tuviera miedo. No porque los hombres de Samir siguieran en la calle, que no seguían. Sino porque necesitaba tiempo para ordenar lo que llevaba dentro antes de llevarlo arriba. Había cosas que solo se pueden decir cuando ya las has pensado suficiente para saber qué son exactamente. Y Yusuf todavía no lo sabía. Escribía, sí, cada noche. Pero lo que salía no era todavía el poema que Laila le había pedido. Era el camino hacia él. Fragmentos, imágenes sueltas, líneas que empezaban bien y se perdían a mitad. La búsqueda de una forma que pudiera contener todo lo de esa noche sin reducirlo. Abu Qasim lo observaba sin comentar nada. Lo cual era, viniendo de él, una forma de comentario. Al 7º día el zapatero le puso delante, sin decir palabra, un trozo de pan y un cuenco de sopa que Yusuf no había pedido y que estaba más bueno de lo habitual. Yusuf lo miró. «¿Qué es esto?», dijo. «Comida», dijo Abu Qasim. «Para los que olvidan comer porque están pensando en cosas que no se resuelven pensando». Al 10º día subió. La azotea estaba vacía. El cielo de Granada tenía esa claridad específica de las noches de principios de invierno, cuando el aire se limpia y las estrellas parecen más cercanas y más frías al mismo tiempo. Yusuf se sentó en su lado, con la espalda contra el murete, y esperó. Laila tardó. Cuando apareció, lo hizo sin la cautela habitual. Sin mirar alrededor antes de ocupar su sitio. Se sentó en su lado, no de pie junto al murete como siempre, sino sentada, con la espalda contra la misma pared que la escalera, en una postura que Yusuf no le había visto nunca y que hacía que pareciera de alguna manera más pequeña y más real que en todas las noches anteriores. Ninguno de los dos dijo nada durante un rato. Era un silencio distinto a todos los silencios anteriores de esa azotea. Los anteriores habían sido silencios de medición, de cálculo, de dos personas tanteando cuanto podían decir. Este era un silencio de después. De cuando ya no queda nada que medir porque todo se ha dicho o se ha vivido y lo que queda es simplemente estar. «¿Cómo está tu padre?», dijo Yusuf al fin. «Igual», dijo Laila. Una pausa. Me preguntó cómo había sabido lo de Samir. Le dije que lo había deducido. ¿Te creyó? Mi padre cree lo que necesita creer, dijo Laila. Es una de sus habilidades más útiles. Yusuf pensó en eso. Abd al-Rahman al-Qurtubi, el hombre discreto, el que resolvía problemas sin dejar registro. ¿Había estado realmente fuera de Granada esos días o había estado en algún lugar cercano, viendo cómo su hija resolvía el problema que él no podía resolver sin comprometerse? No había forma de saberlo. Y quizás, como había dicho Laila, no importaba. El resultado era el mismo. El documento estaba a salvo. Los traidores habían salido de la ciudad. El sultán seguía en su palacio sin saber nada. Y Laila al-Qurtubi había hecho todo eso con 16 años de práctica en ser invisible y un poeta sin nombre como única ayuda. ¿Y Terik?, dijo Yusuf. Volvió, dijo Laila. Está bien. Tuvo que cambiar de ruta porque lo siguieron, como dijo. No fue la tercera posibilidad. Me alegra, dijo Yusuf. Y lo decía de verdad. Otro silencio. Más corto esta vez. ¿Has escrito algo?, dijo Laila. Estoy en ello. ¿Cuánto falta? No lo sé, dijo Yusuf. Los poemas no avisan cuando están listos. Aparecen. Laila consideró eso. ¿Y si no aparece?, dijo. Entonces es que todavía no he entendido bien lo que pasó. Pausa. ¿Qué es lo que no entiendes?, dijo Laila. Y aquí Yusuf tomó una decisión.
La misma clase de decisión que había tomado varias veces desde que conocía a Laila, la de no construir una respuesta sino decir lo verdadero, que era casi siempre lo más simple y lo más difícil al mismo tiempo. No entiendo por qué me elegiste a mí, dijo. Laila no respondió inmediatamente. Había otras opciones, continuó Yusuf. Terik, alguien de confianza de tu padre. Alguien con más experiencia en ese mundo que un copista que lleva 8 meses sin conocer a nadie. 9 meses, dijo Laila. 9 meses. ¿Por qué yo? El silencio que siguió fue diferente. No de cálculo. De algo más parecido a la decisión de decir una cosa que se ha pensado mucho y que una vez dicha no puede retirarse. Porque llevas 9 meses en esta ciudad y no le debes nada a nadie, dijo Laila. Porque no tienes posición que proteger ni alianzas que comprometer. Porque la carta que te devolvieron sin abrir te dejó fuera de todos los juegos y eso, en una ciudad donde todos juegan, es la cosa más rara y más valiosa que existe. Pausa. Y porque escuchas, dijo Laila. Más bajo. Sin buscar qué sacar de lo que escuchas. Solo escuchas. Yusuf no dijo nada. En esta ciudad, dijo Laila, eso es tan inusual que la primera vez que lo noté pensé que era una táctica. Y luego, dijo Yusuf. Luego pensé que eras un idiota. Yusuf se rió. Un sonido breve, genuino, que salió antes de que pudiera decidir si era el momento adecuado. Laila no se rió. Pero en la oscuridad Yusuf habría apostado cualquier cosa a que estaba cerca de hacerlo. ¿Y ahora? Dijo Yusuf. Laila tardó. Ahora no lo sé, dijo. Que no lo sepa es nuevo para mí. Y en esa frase, en esa pequeña confesión de incertidumbre de una mujer que llevaba años sabiendo exactamente cómo funcionaba todo a su alrededor, había más de lo que ningún poema podría haber contenido en ese momento. Yusuf lo entendió. Y entendió también, con esa claridad que a veces llega sin anunciarse, porque el poema todavía no había aparecido. Porque lo que había entre él y Laila no era todavía una historia terminada. Era una historia que estaba pasando. Y las historias que están pasando no se pueden escribir desde dentro. Hay que esperar a que te dejen fuera para poder verlas enteras. Eso era lo que Laila le había dicho en la esquina, aquella mañana. Espera a que duela menos. No porque el dolor fuera a desaparecer, sino porque la distancia que da el tiempo es la única que permite escribir algo verdadero sobre algo que importó de verdad. ¿Vas a quedarte en Granada?, dijo Laila. La pregunta llegó de un modo que no era casual. Había algo en ella, debajo de la neutralidad habitual, que Yusuf reconoció porque llevaba semanas aprendiendo a leer debajo de la superficie de Laila. Era una pregunta que importaba. No lo sé, dijo Yusuf. Con honestidad. Llegué aquí con una puerta cerrada delante. No sé si hay otra. Las puertas en esta ciudad no se abren solas, dijo Laila. Necesitan a alguien que las conozca por dentro. Yusuf la miró en la oscuridad. ¿Estás ofreciéndote a abrir puertas?, dijo. Estoy diciendo que conozco muchas por dentro, dijo Laila. Lo que hagas con esa información es asunto tuyo. Se quedaron en la azotea hasta que el frío los obligó a bajar. Hablaron de cosas pequeñas, de la ciudad, de un verso que Yusuf había leído hacía años y que le volvía a la cabeza a veces sin avisar, de una historia que Laila recordaba haber escuchado de niña sobre la construcción de la Alhambra que no sabía si era verdad o inventada y que a Yusuf le pareció perfecta precisamente porque podía ser las dos cosas. Fue la noche más normal que habían tenido en esa azotea. Y fue, también, la última. No porque ocurriera nada dramático. No hubo despedida, no hubo escena final. Simplemente, en los días que siguieron, la vida de ambos cambió de forma y la azotea dejó de ser el lugar donde se encontraban. Yusuf consiguió una presentación en los círculos literarios de la ciudad, no por las razones que había imaginado cuando llegó, sino por las que nunca habría podido anticipar. Laila encontró formas nuevas de moverse en su mundo, más discretas aún que antes, más inteligentes. Se vieron, no en la azotea, sino en la ciudad, en contextos distintos,
con la distancia que la ciudad imponía entre ellos y que ninguno de los dos podía ignorar sin consecuencias que ninguno de los dos quería pagar. Era lo que era. Y en la Granada de 1360, lo que era tenía sus propias reglas que no habían escrito ellos. Yusuf lo aceptó. No sin dificultad. Pero lo aceptó. Y esperó. Esperó a que doliera menos. Tardó 2 años. 2 años en los que escribió otras cosas, en los que su nombre empezó a tener peso en los círculos que importaban, en los que Granada fue siendo suya de una manera que nunca había imaginado cuando llegó con 3 dinares y una carta para un hombre muerto. Y una noche, 2 años después de aquella mañana en el hammam, Yusuf subió a la azotea de su propia casa, que ya no era la habitación del zapatero sino algo más grande y más suyo, y escribió. Escribió sin parar hasta que amaneció. Cuando terminó tenía un poema. No largo, no espectacular en su forma. Un casida de estructura clásica pero con algo dentro que los poemas puramente técnicos no tienen. Algo que solo está en los versos escritos sobre cosas que ocurrieron de verdad y que importaron de verdad y que dolieron exactamente lo necesario para que valiera la pena escribirlos. Lo leyó una vez. Lo dobló. Y lo dejó en la azotea. El poema se quedó allí esa noche. Pero no se quedó allí para siempre. Lo que pasó con él en los años, décadas y siglos siguientes es la parte de esta historia que nadie planeó y que sin embargo es quizás la más importante de todas. Porque un poema sin firma, dejado en una azotea de Granada, encontró la manera de sobrevivir de la única forma en que sobreviven las cosas que no tienen nombre oficial, de mano en mano, en silencio, entre personas que lo leían y entendían que no podían firmarlo pero tampoco podían dejarlo morir. Hay una cosa que los poemas hacen cuando son verdaderos. No cuando son buenos, que no es lo mismo. Hay poemas técnicamente perfectos que no hacen esto. Solo los verdaderos. Los que salieron de algo que ocurrió de verdad y dolió de verdad y fue procesado con honestidad y tiempo suficiente. Lo que hacen es sobrevivir a su autor. No porque alguien decida conservarlos, sino porque las personas que los leen reconocen en ellos algo que no pueden dejar morir. Algo que pertenece a una experiencia humana tan específica y tan universal al mismo tiempo que leerlo es como encontrar una frase que llevabas años buscando para decir algo que nunca habías podido decir. El poema que Yusuf dejó en la azotea esa noche era uno de esos. No lo firmó. No por modestia, no exactamente. Sino porque el poema hablaba de cosas que todavía podían tener consecuencias para personas vivas. El documento, la red, los firmantes, la noche en el hammam. Todo eso estaba cifrado en los versos, no de forma literal sino de la manera en que los buenos poetas cifran las cosas, transformando los hechos en imágenes que solo entienden del todo los que estuvieron allí. Para el resto era un poema de amor. Hermoso, preciso, con esa mezcla de distancia y cercanía que caracteriza a los mejores versos del período nazarí. Para quien sabía leerlo era otra cosa. Lo encontró, esa misma mañana, el encargado de la azotea de la casa que Yusuf había alquilado. Un hombre que no sabía leer pero que reconoció que aquello era algo escrito con cuidado y que por tanto no debía tirarse. Se lo dio a su hijo, que si sabía leer, que lo leyó y lo copió antes de devolverlo. Y la copia viajó. Así empezó. Pasó a manos de un estudiante de la madraza que lo reconoció como algo fuera de lo ordinario y lo copió a su vez. El estudiante se lo leyó a un profesor que llevaba 30 años enseñando poesía árabe clásica y que se quedó en silencio un momento largo antes de decir que no conocía al autor pero que el autor sabía cosas que no se aprenden en ninguna madraza. Que se aprenden viviendo. El profesor hizo su propia copia. La guardó entre sus papeles. Cuando murió, sus papeles pasaron a la biblioteca de la mezquita mayor, donde estuvieron durante décadas sin que nadie supiera exactamente qué era ese poema sin firma ni de dónde había venido. Pero cada cierto tiempo alguien lo encontraba. Lo leía. Lo copiaba. Y seguía viajando. Yusuf nunca supo esto. O quizás lo intuyó, que no es lo mismo. Siguió en Granada varios años más. Llegó a tener el nombre que había ido a buscar cuando llegó con 3 dinares y una carta para un hombre muerto. Sus poemas firmados circularon en los círculos literarios de la ciudad, llegaron a la corte,
le dieron una posición que nunca habría imaginado en aquellos meses de copista invisible en la habitación del zapatero. Abu Qasim murió un invierno, tranquilamente, en su silla, con una babucha a medio terminar en las manos, como si hubiera decidido que ese era un buen momento y no hubiera razón para esperar más. Yusuf estuvo con él esa tarde y le escuchó decir, medio dormido, algo sobre los poetas y el dolor que ya no pudo completar. Tampoco esta vez llegó al final de la frase. Pero Yusuf creía saber cómo terminaba. Delilah supo cosas a lo largo de los años. No de primera mano. Granada era una ciudad de capas y la información circulaba por canales que él conocía cada vez mejor. Supo que su padre murió 5 años después de aquella noche en el hammam, de una enfermedad larga que lo fue apagando despacio. Supo que Laila administró los negocios de la familia durante el periodo de transición con una competencia que dejó a varios hombres del entorno de su padre considerablemente desconcertados. Supo que se casó, finalmente, con alguien que Yusuf no conocía pero de quien le llegó una descripción que le pareció adecuada, un hombre que escuchaba. Le pareció adecuado. No sin algo, pero le pareció adecuado. Muhammad V siguió siendo sultán hasta su muerte en 1391. El documento, hasta donde Yusuf supo, nunca salió a la luz. Los firmantes murieron en su mayoría sin que sus nombres aparecieran en ningún registro oficial de traición. Ibrahim al-Bazán y su hijo Samir desaparecieron de Granada y de los registros con la eficiencia de quien tiene suficiente dinero para desaparecer bien. Tariq Salim siguió siendo Tariq Salim, que en ese mundo significaba seguir siendo alguien de quien nadie sabía exactamente qué era pero a quien todo el mundo prefería tener de su lado. Yusuf abandonó Granada 15 años después de llegar. Fue a vivir a otra ciudad, que algunos dicen que fue Málaga y otros que fue más al este, en esa imprecisión geográfica que tienen las vidas de los poetas medievales que no eran suficientemente famosos para que alguien se ocupara de documentarlas con rigor. Antes de irse subió a la azotea una última vez. Estaba vacía, claro. Llevaba años estando vacía. La casa de al lado había cambiado de inquilinos varias veces. La azotea era solo piedra y aire y la vista de siempre hacia la Alhambra, que seguía flotando sobre la colina con esa indiferencia magnífica que tienen las cosas construidas para durar más que las personas que las construyeron. Yusuf se quedó allí un rato. Miró el punto donde Laila se había quedado de pie tantas noches. El murete entre las dos azoteas, con sus 4 metros de aire. El cielo de Granada, que en ese momento tenía ese color entre gris y azul que él ya había aprendido a nombrar correctamente. Pensó en la primera noche. En la silueta y las 4 notas y el temblor en las manos al bajar. Pensó en la frase de Abu Qasim. En la risa de Laila que duraba menos de un segundo. En el pasillo oscuro del hammam y la lamparilla tapada con la mano. En el documento doblado y los nombres leídos en voz alta con aquella precisión que llenaba la habitación. En la esquina a 2 calles de sus casas y espera a que duela menos. Y pensó que si tuviera que explicar qué había aprendido en esa azotea, no lo explicaría con ideas ni con reflexiones sobre el amor o la política o la poesía en Al-Ándalus. Lo explicaría con una imagen. 2 personas en azoteas contiguas, separadas por 4 metros de aire, mirando la misma ciudad desde ángulos ligeramente distintos. Sin poder tocarse. Sin poder nombrarse del todo. Pero viendo lo mismo. Sabiendo que el otro ve lo mismo. Y encontrando en ese saber compartido algo que no tiene nombre en ningún idioma pero que es, quizás, la forma más honesta de compañía que existe. Bajó de la azotea. Salió de Granada. Y el poema se quedó viajando. Durante 200 años, el poema sin firma circuló de mano en mano por las ciudades de Al-Ándalus y después, cuando Al-Ándalus dejó de existir como existía, siguió viajando en los equipajes de los que salieron. En los baúles de los que cruzaron el Mediterráneo. En la memoria de los que no pudieron llevar nada más que lo que habían aprendido de memoria. Hay versiones distintas del poema que llegaron hasta nosotros, como ocurre con todo lo que viaja demasiado tiempo sin dueño. En algunas la ciudad es distinta. En otras los personajes tienen nombres diferentes. En alguna versión tardía hay quien añadió una estrofa final que no suena a Yusuf en absoluto,
demasiado explicativa, demasiado cerrada, como si alguien no hubiera podido resistir la tentación de resolver lo que el poema dejaba abierto. Pero en todas las versiones hay una imagen que se repite sin cambiar. 2 azoteas. Una noche. Una voz que cruza 4 metros de oscuridad. Y alguien que escucha. Eso es lo que quedó de aquella noche en una azotea de Granada. No un nombre en los registros. No una entrada en ninguna crónica. Solo un poema sin firma que sobrevivió 200 años porque las personas que lo encontraban reconocían en él algo que no podían dejar morir. Granada sigue ahí. La Alhambra sigue flotando sobre la colina. Y en algún lugar de las callejuelas del Albaicín, si subes a la azotea correcta en la noche correcta, quizás el aire tenga todavía ese peso específico. Ese peso de las cosas que ocurrieron y no se contaron y sin embargo no se perdieron del todo. 4 metros de oscuridad. Una voz. Alguien que escucha. Gracias por estar aquí esta noche. De verdad. Si llegaste hasta el final de esta historia es porque compartes algo con Yusuf, con Laila, con Abu Qasim y su silla y su sabiduría a medias. La necesidad de que alguien te cuente algo que valga la pena escuchar. Eso es lo que intentamos hacer en Mitos y Sueños, noche a noche, historia a historia. Si este cuento te llegó de alguna manera, si en algún momento te encontraste en esa azotea con ellos, dale like. Suscríbete si no lo has hecho todavía. Deja un comentario con lo que te llevaste, una frase, una imagen, lo que sea. Esos comentarios son el equivalente moderno de copiar el poema a mano y pasárselo a alguien. Son la forma en que las historias siguen viajando. Y si conoces a alguien que necesite sentarse alrededor de un fuego y escuchar algo, mándale este video. Nos vemos en la próxima historia. Que la noche os sea leve.